En estos momentos difíciles, cuando nuestra democracia constitucional enfrenta amenazas sin precedentes, cuando los integrantes del Poder Judicial de la Federación hemos sido víctimas de calumnias, infundios y agresiones directas, ustedes han demostrado una entereza y profesionalismo ejemplares. Lejos de amilanarse ante la adversidad, han redoblado esfuerzos, manteniendo intacta la integridad y la dignidad que caracteriza a nuestro Poder Judicial Federal. Los jueces, magistrados y ministros de México derrochaban en grandes cantidades el dinero de los mexicanos, vivían como grandes reyes, tenían a su servicio carros, casas, joyas y supersueldos. Pero su tormenta inició cuando el presidente López Obrador dio la instrucción de que sus sueldos de estos funcionarios se moderaran y tenían que bajarse a un sueldo justo, porque había ministros que ganaban hasta 700,000 pesos al mes, y esto era una burla para el pueblo de México. El presidente López Obrador realizó un arduo trabajo para que las elecciones de jueces, magistrados y ministros sean una realidad. Ante este tenor, aún este grupo de servidores públicos tenían mucho dinero en sus fideicomisos, pero hoy les llegó la hora de ajustar cuentas. Resulta que la Secretaría de Hacienda tomó el control de todo el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial. Más de 10,000 millones de pesos se irán directamente al sector salud para beneficiar a los derechohabientes del sistema de salud mexicano. Nacional Financiera, NAFIN, transfirió a la Tesorería de la Federación los recursos que había en los fideicomisos que operaba el Consejo de la Judicatura Federal. El órgano del Poder Judicial de la Federación asegura que fue sin su consentimiento y que ha emprendido medidas de conciliación y una estrategia legal al respecto. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya anunció que el dinero no se les va a devolver y todo el dinero de los fideicomisos de los jueces se irán directamente al sector salud del ISSSTE. Esta acción elevó los ánimos a los jueces, magistrados y ministros al grado que Norma Piña está perdiendo el control. Por su parte, Ricardo Anaya, quien es senador del Congreso de la Unión de México, explota al saber que las elecciones de los jueces ya están muy cerca. El día de ayer, en otra pregunta, en otro tema, el Consejo de la Judicatura lanzó comunicado para informar que Nacional Financiera había transferido más de 10,000 millones de pesos de los fideicomisos a la tesorería. ¿Cuál será el uso que se le dé en la tesorería a esos recursos o los va a mantener la tesorería porque al parecer se liquidará de ahí algunos? Fíjense, es muy curioso porque una primera parte ya se le dio al INE. Sí, recuerdan, ¿no? Que primero fue entregado una parte de los fideicomisos y esa se le dio al INE de la misma manera como ahora se quiere utilizar, ahora digo, ¿para qué fin? Eso que se le dio al INE, el tribunal no dijo nada y el Consejo de la Judicatura no dijo nada, ni tampoco la Corte. Pero ahora, ¿para qué se quiere utilizar? Principalmente para el ISSSTE, porque finalmente son recursos que los propios trabajadores del Poder Judicial pues usan el ISSSTE porque son trabajadores del Estado. Y también para beneficio de los maestros, las maestras, con el objetivo de que el ISSSTE, los servicios de salud del ISSSTE puedan mejorar sustantivamente. Ese es el objetivo que está planteado. Entonces no tiene razón la Corte. De todas maneras, pues pedimos ahí a la Secretaría de Gobernación que pues envíe el comunicado a la Corte para decirle que pues cuál es el sustento jurídico para lo que se está haciendo. Entonces no hay nada irregular, no hay ningún problema y sencillamente, pues en vez de que se queden unos cuantos de la Corte, y además que quede claro que se garantizan los derechos laborales de todos los trabajadores de la Corte y sus salarios y todo, pero ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte como se estaba haciendo, porque es falso que era para los trabajadores del Poder Judicial, como muchas otras falsedades que ha dicho
que han dicho algunos ministros y ministras de la Corte. Entonces va a ser para beneficio de los trabajadores del Estado, de todas y de todos, para poder mejorar los servicios de salud del ISSSTE. Y va a ser muy transparente cómo se usa y para qué se dedique. Y Presidenta, ¿ya recibieron algún tipo de notificación legal del Consejo de la Judicatura por lo de los fideicomisos? Dijeron que iban a emprender acciones. Sí, creo que sí, ya se recibió, ¿verdad? Bueno, lo vi en las redes sociales, no sé si ya formalmente se recibió. No le preguntamos a Ernestina, hubo un boletín de ellos. Pero está todo en regla, no hay problema, pero bueno, pues ya conocemos a la Corte. Gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Como fue su instrucción, presentaremos hoy precisamente lo relativo a la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio. Adelante. Primero, esta es una ficha técnica, digamos así, sobre qué resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la promoción del voto de la elección judicial. Uno, modificó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los criterios que garantizan la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y veda electoral para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Dos, concluyó que indebidamente el INE determinó ser la única autoridad con atribuciones exclusivas para la promoción del voto y de la participación ciudadana, porque dichas restricciones no están previstas expresamente en la Constitución y en la ley. La que sigue. ¿Quiénes podrán promocionar el voto? La Sala Superior del Tribunal Electoral estableció que además del INE, también podrán promover el voto los poderes de la Unión, o sea, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial federales. También los poderes estatales, es decir, solo para las elecciones judiciales en cada una de sus entidades. Otros, por supuesto, los organismos públicos locales electorales, los OPLES, y también las personas servidoras públicas. Y bueno, todo ciudadano puede promover el voto para el día 1 de junio. Adelante. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer? Promover el voto y la participación ciudadana sin aludir a ninguna candidatura en específico. Campañas de comunicación social sin sesgo o apoyo a determinada candidatura. Otra, campañas de orientación didácticas o educativas para informar la forma en que se podrá emitir el voto para cada uno de los cargos. Comunicación social de carácter institucional que cumpla con fines informativos, educativos y de orientación social sobre el proceso. ¿Qué no se puede hacer? Incluir imágenes, nombres o símbolos que identifiquen a funcionarios y candidatos en propaganda para promover la elección judicial. Otra, el gobierno federal no puede promover las elecciones locales. Las autoridades locales no pueden promover la elección federal. Otra, usar logos o colores institucionales, porque las únicas autoridades que pueden mostrar los logos son el INE y los OPLES. O sea, el gobierno de México no puede poner en sus promocionales Gobierno de México. También los candidatos en funciones no pueden participar en la propaganda institucional. Y pues tampoco se puede influir en la equidad de la contienda. Adelante. Algunas reglas específicas de la sentencia del Tribunal Electoral. 1.
La promoción que haga la autoridad debe ser genérica, sin mencionar partidos o candidatos. Otra, se pueden usar recursos públicos para promover la elección judicial siempre que estén destinados a la comunicación social y cuando la propaganda tenga carácter institucional y fines informativos sin vulnerar los principios de neutralidad e imparcialidad. Otro, los spots o publicidad en Internet no deben identificar al órgano que los emite. En ningún caso se puede identificar solamente, como decíamos, el INE o los soples. Y en ningún momento se deberán mostrar nombres, logos, eslogan, imágenes de las personas candidatas o cualquier referencia que las pueda hacer identificables. Otro, los promocionales deberán incluir un cintillo que exprese que los fines son informativos y educativos. Adelante. Ahora, este ejercicio ya lo hicimos, lo vamos a reiterar. Es una forma de informar la parte de cómo votar en las elecciones del Poder Judicial del próximo 1 de junio. Adelante. 1, pues en la llegada a la casilla recibirás 6 boletas para la elección federal de distinto color cada una. Aquí vienen las que se refieren a ministras y ministros, a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral y las magistraturas de circuito y a los juzgados de distrito también. Adicionalmente, en 19 entidades también se podrá elegir a juzgadores locales. Adelante. ¿Qué contienen cada una de las boletas? En la parte superior se encuentra el cargo por el que se votará. En la parte inferior se tendrá el listado de candidaturas ordenado alfabéticamente y dividido por género. Del lado izquierdo, las mujeres, y del lado derecho, hombres. Adelante. Cada persona candidata estará designada con un número que antecede a su nombre. Y en los recuadros con letras rosas se identificará el poder por lo que es postulada cada persona candidata. Por ejemplo, aquí está Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y EFS, ministras y ministros en funciones. Adelante. ¿Cómo elegir a la persona candidata de tu preferencia? En las boletas encontrarás recuadros en blanco, los cuales corresponden a la cantidad de personas candidatas que deberás elegir. Para seleccionar la candidatura de tu preferencia, tendrás que poner el número que antecede su nombre. Del lado izquierdo votarás únicamente por las candidatas mujeres y del lado derecho podrás solo los números de los candidatos hombres. Adelante. Para ministras y ministros de la Suprema Corte, elegirás el número de 5 mujeres y 4 hombres. La boleta es morada y en total se elegirán 9 personas. Adelante. Para magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, deberás poner el número de una mujer y un hombre. Esta es una boleta azul. Una mujer y un hombre. Para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, colocarás el número de 3 mujeres y 2 hombres. Total 5, la boleta es turquesa. Adelante. En el caso de magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral, deberás elegir los números de 2 mujeres y un hombre, la boleta es naranja.
En este caso son 3 candidatos. Adelante. Elementos adicionales en una boleta. En el caso de las boletas de magistraturas de circuito, la boleta rosa, y de los juzgados de distrito, la boleta amarilla, se tendrá como elemento adicional las especialidades por color. Cada boleta podrá contener hasta 7 especialidades por las que se podrá votar. Adelante. Para las magistraturas de circuito, deberá seleccionar los números de mujeres y hombres por cada especialidad. Aquí vienen la penal, la administrativa y la civil, y esta boleta es rosa. Adelante. Para los juzgados de distrito, tendrás que seleccionar los números de mujeres y hombres por cada especialidad. Esta boleta es amarilla y también está del lado izquierdo mujeres y del lado derecho hombres. Adelante. Pues una vez que emitas tus votos, deberás colocar la totalidad de las boletas, esto es una novedad, en la única urna que habrá en la casilla. Y pues invitarlos a votar este próximo 1 de junio. Tu participación es muy importante. Por ello te invitamos a visitar la página del INE, en donde encontrarás un micrositio que se llama Conóceles, donde vienen todos los perfiles de los candidatos y candidatas, donde además se podrá practicar el voto y ubicar la casilla donde te corresponde votar. Esta información es del INE, de su micrositio. Muchas gracias. Muy bien explicado por la Secretaria de Gobernación cómo es la participación el próximo 1 de junio para elegir jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros. Muy buenos días a todas y a todos. Como ustedes saben, el día de hoy, en la sesión de pleno, se va a votar la integración de los tribunales electorales de las entidades federativas. Es decir, estamos hoy votando por quienes se convertirán en magistradas y magistrados en materia electoral. Son las personas responsables de dictar las sentencias cuando hay un conflicto entre distintos candidatos o entre distintos partidos políticos. Lo que nosotros queremos denunciar es que este proceso es un absoluto cochinero. O sea, nos quedamos cortos cuando decimos que es un atasque de Morena, que lo que pretende es quedarse con el control total y absoluto de los tribunales electorales, lo cual daría pie a que eventualmente regresemos a las épocas de los fraudes electorales. Porque con ellos ya controlando los tribunales electorales, ¿qué democracia vamos a vivir en el país? ¿De qué va a servir que una candidata o un candidato presente una impugnación, demuestre con pruebas que hubo fraude electoral? No va a servir absolutamente de nada, porque Morena tendrá a las magistradas y a los magistrados que permitirán la validación de los fraudes electorales. Lo vamos a explicar largamente en tribuna en las distintas intervenciones, pero ahora mismo queremos empezar por darles 3 ejemplos muy concretos para que vean ustedes la magnitud del atasque, de la trampa, del embuste, del fraude, de la falta de escrúpulos de estos señores que decían que lo que pretendían era la renovación moral del Poder Judicial, y eso está quedando en una absoluta mentira. No le interesa a Morena ninguna renovación moral, lo que le interesa es quedarse con el control para poder el día de mañana hacer fraudes electorales. Saben que se va a complicar la situación económica, saben que muchos de sus votantes les van a empezar a dar la espalda, y lo que están planeando es poder robarse las elecciones teniendo magistradas y magistrados afines. Voy a poner 3 ejemplos. Empiezo con el caso de Guanajuato. Dice con toda claridad el artículo 115, fracción H,
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que un requisito para ser magistrada o magistrado electoral, y lo leo textualmente, acreditar conocimientos en derecho electoral. Esto que ven aquí es el dictamen de la propia Comisión de Justicia. No es mi opinión ni la opinión de mis compañeras y compañeros. Este es el dictamen de la Comisión de Justicia. El propio dictamen dice con toda claridad respecto de Yasmina Anabel Carmona Cornejo, no acredita experiencia electoral. Lo leo nuevamente, no acredita experiencia electoral. Como pueden ver, claramente esta persona no cumple con los requisitos, es ella, no cumple con los requisitos que establece la propia ley. Pero como es una incondicional del régimen, la van a ver aparecer en la boleta por la que mayoritariamente va a votar Morena. Ese es un primer ejemplo. Pongo un segundo ejemplo. En el caso de Guerrero, el actual consejero jurídico del Estado de Guerrero, el actual consejero jurídico del Estado, alguien que trabaja en el gabinete de la gobernadora, lo pretenden imponer como magistrado electoral. Él es el que va a resolver las controversias en materia electoral, o mejor dicho, él será el responsable de validar los fraudes electorales en el Estado de Guerrero. Dice con toda claridad la ley, en este caso el 115 fracción F de la misma Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que un requisito es no ser secretario. Y el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, con toda claridad equipara al consejero jurídico con los secretarios de Estado. Por lo tanto, este señor que ven aquí, que es consejero jurídico en el Estado de Guerrero, de acuerdo con la ley, es inelegible para ocupar el cargo de magistrado. Pero como es incondicional de la gobernadora, como es incondicional de Morena, pues lo van a poner de magistrado electoral para validar los fraudes electorales de Morena. Y les presento un tercer caso, quizá todavía más escandaloso que los anteriores, porque cuando creímos que lo habíamos visto todo, Morena nos vuelve a sorprender. Es el caso de Querétaro. En el caso de Querétaro, la candidata de Morena, se las voy a presentar aquí. Aquí la tienen, Rocío Rojas Rodríguez. Es inelegible por donde lo vean. En primer lugar, porque fue candidata de Morena. Y dice con toda claridad el artículo 115, en este caso la fracción J, no haber sido registrado como candidato en los últimos 4 años. ¿Saben cuándo la registraron como candidata plurinominal a diputada local? En el año 2024. Acaba de estar en las listas de Morena como candidata a diputada local y aún así la van a imponer como magistrada electoral. Segundo, esto que están viendo aquí está tomado de la página oficial de Morena en el Estado de Querétaro. En la propia página oficial de Morena dice con toda claridad que ella, Susana Rocío Rojas Rodríguez, es miembro del Consejo Estatal. Por lo tanto, también viola la disposición legal que prohíbe a quienes fueron dirigentes de partido político ser magistrados electorales. O sea, vean nada más el nivel del atasque, el nivel del embuste, el nivel del atropello. Van a poner a una integrante del Consejo, que fue candidata de Morena, como magistrada electoral para que dicte las sentencias. Cuando 2 candidatos presenten una controversia, va a ser la señora de Morena, militante, candidata y consejera, la que va a dictar la sentencia. Como les decía al inicio,
Cuando creíamos haberlo visto todo, Morena nos vuelve a sorprender. Por supuesto que el grupo parlamentario del PAN va a votar en contra de este fraude electoral anticipado. Le voy a pedir a la senadora Guadalupe Murguía y a la senadora Laura Esquivel, ambas integrantes de la Comisión de Justicia, que dedicaron días enteros a entrevistar a las y a los aspirantes para que nos puedan compartir otras irregularidades adicionales que se suman a estos 3 ejemplos que acabo de presentar. Y después de la exposición de la senadora Lupita Murguía y de la senadora Laura Esquivel, estaríamos a sus órdenes si tuvieran alguna pregunta sobre este tema. Gracias, coordinador. Muy buenas tardes. Efectivamente, formo parte de la Comisión de Justicia. Esta comisión emitieron la convocatoria el día 5 de marzo para elegir a las magistradas y magistrados electorales. Todos aquellos que quisieran participar tienen que cumplir con los requisitos que establece la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cumpliendo con la documentación correspondiente, cumpliendo con tener experiencia en materia electoral, no formar parte de un grupo de dirigencia en un partido político, el hecho de que no hubieran sido candidatos los últimos 4 años por un partido político. Y en principio la decisión fue dejar participar a todos los aspirantes. Participaron 1,017 personas que aparentemente cumplían con los requisitos de la LEGIPE para ser candidatos a magistrados o magistradas electorales. Solo para ocupar 56 vacantes en el país, en 30 entidades federativas. Se formaron 6 mesas de trabajo que entrevistamos a los aspirantes durante 5 días. Yo formé parte de la mesa 4. Nos tocó entrevistar a 170 aspirantes de diferentes estados y pude participar en la mesa 5 como cualquier diputado o senador con voz, pero sin voto. Nos sugirieron que llenáramos una hoja para evaluar a cada uno de los candidatos. Nos los dio la comisión para acreditar si cumplían o no con la LEGIPE. Sin embargo, nunca se requirió por parte de la comisión la evaluación de quienes participábamos en las mesas. Simple y sencillamente, la comisión estableció la idoneidad de los candidatos, prácticamente todos, salvo aquellos que no contaban con la documentación suficiente o que, según del grupo directivo de la comisión, no incurrían en ninguna de las condiciones que los hacían inelegibles. Ya vimos que no fue así. Entonces, hoy vamos a elegir en el Senado por mayoría calificada la lista de los magistrados y magistrados electorales. Sin embargo, bien lo dice el senador Ricardo Anaya, esto es una simulación, esto es un engaño. Se convocó a que personas de buena fe participaran en esta selección, que se sumaran a las plataformas, que prepararan sus documentos y su intervención. Cuando hay que decirlo, no había ninguna posibilidad real
de que el Senado o incluso la Comisión de Justicia eligiera a los candidatos más idóneos. Estos estaban ya preseleccionados por el oficialismo. Esto de la convocatoria, de las comparecencias y hasta la votación en el Senado es un mero trámite, es una formalidad. Los candidatos ya estaban preseleccionados por el oficialismo y esto no es más que un teatro, una farsa para adueñarse de las autoridades electorales que van a estar al pendiente de garantizar la equidad y la legalidad en los próximos procesos electorales. Morena quiere tener el control total de las autoridades electorales, en este caso de las magistradas y magistrados. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Pues esto es claro. Estos, aparte de ser unos atascados, ya no le quieren batallar en nada. Porque esa mayoría que presumen una y otra vez, que no se nos olvide, es una mayoría robada que ya les dio un Tribunal Electoral Federal. Ahora también quieren secuestrar y quieren robarse a los tribunales electorales locales. Como bien lo dijo la senadora Lupita, así fue la dinámica en la Comisión de Justicia. Y ahora entendemos por qué hubo senadores que no estuvieron presentes en una sola comparecencia. Jamás encendieron su cámara, jamás les hicieron una pregunta a los aspirantes. Es obvio, porque todo este proceso de inicio a fin fue una simulación. Todo esto estaba ya definido. ¿Dónde quedó entonces la trayectoria y el mérito? Porque de más de 1,000 personas, por supuesto que había excelentes perfiles. Pero no se dan cuenta que el país ya está harto de sus simulaciones y cansado de tanta mediocridad. Vamos a votar en contra porque no vamos a ser cómplices del atasque que quieren hacer con los tribunales electorales. Saben que no saben gobernar, que no dan resultados y por eso en el 2027 quieren robarse en los tribunales lo que no van a ganar en las calles. Buenos días, si me permiten. Primero, obviamente ya se ha dado cuenta de lo desasiado y corrupto de este proceso de selección de magistradas y magistrados del Poder Judicial, del Poder Electoral en los estados de la República. Yo quiero señalar muy específicamente el caso de Chihuahua. Desde hace días he estado yo señalando que el exgobernador Javier Corral incurre en conflicto de interés al proponer, y lo señalé desde hace días, al proponer ahora a Adela Alicia Jiménez Carrasco como magistrada y será la que aparezca en la boleta este día para su votación en el Senado, por 3 considerandos especiales. Primero, ella no cumplió a cabalidad con la entrega de la documentación certificada, y para un puesto de esta naturaleza se requiere que ella hubiera presentado este documento porque lo establece la convocatoria. Segundo, ella no tiene experiencia electoral. Si ustedes checan su currículum que está en la plataforma del proceso, van a encontrar que no tiene nada que ver con el tema electoral. Entonces vamos a votar a una persona que no es idónea para este encargo tan importante, que es dirimir las controversias en primera instancia electorales en el estado de Chihuahua. Y tercera, su vínculo de complicidad con el exgobernador. Y esto lo voy a acreditar con toda pertinencia ahorita en la sesión del Pleno, cuando estemos discutiendo el asunto, porque queda descalificada completamente ética, moralmente, políticamente y por supuesto legalmente la propuesta de magistratura
magistratura que ha surgido del estado de Chihuahua. Es tanto, gracias. Entiendo que tendríamos solo una pregunta sobre este mismo tema, ¿verdad? Sí, coordinador, les pregunta Gerardo Cedillo. Bueno, él le cede el uso de la palabra a Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Senadores, buenas tardes. Mi pregunta es en el sentido de que al acudir a las instancias, es un hecho que pues ya como lo señaló la senadora Laura, pues las instancias no darán una buena respuesta, pues ya regalaron lugares que no les competían aquí en el Senado y en Cámara de Diputados. ¿Qué más piensan hacer? Acudir a instancias internacionales, porque es peligroso. Inclusive ya en Estados Unidos han advertido que esta reforma está inmiscuyendo a gente del crimen organizado y sin embargo el gobierno sigue con este proceso y pues quisiera conocer su punto de vista al respecto. Adrián. Claro que sí. Vamos a hacer tres cosas. La primera y la más importante es la que estamos haciendo hoy. A través de ustedes, representantes de los medios de comunicación, pues informarle a la gente lo que Morena está haciendo. Que su discurso de renovación moral es una absoluta mentira, una farsa. Están violando la ley, poniendo a sus incondicionales como magistrados electorales para poderse robar de manera impune las elecciones en nuestro país. Entonces, la primera es la denuncia pública. Segundo, sí vamos a denunciar en cada una de las entidades federativas ante la instancia correspondiente, aunque tenemos que estar conscientes de que el estilo depredador de Morena cada vez tiene más control sobre el Poder Judicial. Por lo tanto, nada garantiza que a pesar de lo burdo que es el atraco, la violación a la ley, nada garantiza que las autoridades lo vayan a revertir, pero por supuesto que sí cumpliremos con nuestra responsabilidad de denunciarlo. Y tercero, pues vamos a cumplir con nuestra obligación como senadoras y senadores, alzando la voz en el Pleno, dejando constancia y por supuesto votando en contra. Sabemos que hay también senadoras y senadores de distintas fuerzas políticas que comparten nuestra posición. Ojalá no se alcance la mayoría calificada el día de hoy. Nosotros cumpliremos con nuestra responsabilidad votando en contra. Pues les agradecemos muchísimo y nos vemos en el Pleno. Gracias.